Hay ciertos días en los que el mercado se mueve de manera muy fuerte y de manera impredecible, y eso se debe a causa de los eventos económicos. Estos eventos económicos son que hay ciertos días de cada mes en los que se publica una noticia económica en Estados Unidos o de la Unión Europea, de cualquier país, y afecta al mercado. Afecta al mercado tanto al alza como a la baja. Entonces, estos días es importante tenerlos en cuenta, saber cuándo van a suceder y saber si los vamos a operar o no, ya que son días que es muy fácil que podamos perder nuestra cuenta de trading, ya sea personal o sea una cuenta de una empresa de fondeo. Te voy a explicar ahora el por qué son tan importantes el tener en cuenta estos momentos en los que hay noticias y el por qué es tan fácil que puedas llegar a perder tu cuenta. Vale, el primer motivo es, como vamos ahora a ver en el gráfico, es que son poco predecibles. Cuando se va a dar la noticia es muy difícil, a no ser que seamos unos expertos en el tema macroeconómico, que saber si el precio se va a mover hacia el alza o se va a ir hacia la baja. Y aunque lo sepamos, podemos tener el siguiente problema. Vale, como vemos aquí en el gráfico, este es un día en el que hubo una noticia que ha sido el jueves 15 de diciembre. Y como podemos ver, la noticia, hubieron dos noticias, una a las 2:15, que fueron los tipos de interés de la Unión Europea, y la segunda fue una otra noticia de alto impacto para el dólar. Ya podemos ver cómo aquí previamente a la noticia el precio acumuló bastante, no tuvimos mucho movimiento hasta que se dio las noticias y ya podemos ver el aumento excesivo de volumen que tenemos aquí. ¿Por qué digo que son poco predecibles? Porque en este caso nosotros imaginemos que tuviéramos una compra aquí abierta, ¿vale? Y bueno, hubiera salido bien en este caso, ¿no? Se hubiera ido un poco a negativo y luego, ¡pam!, nos hubiéramos ido al take profit. Pero esto no siempre va a suceder así y es muy probable, y lo he visto muchas veces, de que aunque nosotros acertemos la dirección, el precio venga, haga así, se lleve nuestros stop loss y luego se vaya en la dirección correcta. Es muy difícil cuando estas noticias ocurren, el mercado se vuelve una máquina de barrer. Barre a compradores, se lleva a vendedores, liquida a todo el mundo. Es lo que busca. Realmente podemos ver que no hay una dirección muy clara de lo que quiere tomar el precio. Al darse las noticias se ha ido al alza, se ha llevado a absolutamente que tuviera una posición abierta y después se ha ido a la baja, volviendo a barrer a absolutamente todo el mundo y después ha vuelto a irse de manera más lenta hacia arriba. Por lo tanto, estas noticias yo no creo que tengan en el momento en el que se dan un impacto en el precio para decir va a subir el euro o va a bajar el dólar o lo que sea, sino que simplemente barren a prácticamente todo el mundo toca stop loss y luego el precio sigue su curso natural. Vale, el segundo motivo viene un poco ligado con el tercero, que será el más importante de todos, que es como se hablaba de la volatilidad. El por qué es tan importante el tener esto en cuenta. Para que veáis, esto no fue un día exclusivo que la noticia impactó tanto en el precio, sino el mismo día anterior. Aquí podemos ver también cómo a las 8 fueron los tipos de interés de Estados Unidos y el precio también hizo exactamente lo mismo, barrió abajo, barrió arriba y luego siguió su curso natural, su dirección natural. Y el día anterior, otra vez de lo mismo, tuvimos el IPC en Estados Unidos a las 2:30 y de la misma forma un cambio en el volumen del precio muy grande. Entonces, ¿qué puede haber cuando hay? Normalmente cuando hay estas noticias, como podemos ver aquí, el mismo día, previo a la noticia, antes en este caso de las 2:30, el precio acumula mucho. Podemos ver que no hay apenas volumen, el precio no tiene una dirección muy clara, nos será difícil incluso tomar un buen trade. Tenemos
lo que se le llama una acumulación. Aquí podemos ver perfectamente una acumulación un poco descendente y luego aquí una acumulación un poco ascendente. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a hacer un ejemplo del por qué es tan importante tener esto en cuenta, porque al haber un aumento de volumen tenemos que esto es nuestro mayor enemigo para las cuentas, sobre todo las cuentas de fondeo, que se llama el deslizamiento, o como lo encontraréis normalmente en inglés, el slippage. ¿Qué es esto? Imaginaos que yo abro una venta, ¿no? Me equivoco, me hubiera tocado stop loss, bien, pero yo tengo un riesgo controlado. Supongamos que yo aquí pues quería arriesgar un 1%, ¿no? Más o menos algo general, está bien. Pero ¿qué ocurre? Que al haber este exceso de volumen y tan repentino, lo más probable es que el precio, si nosotros tenemos planeado que nos cierre aquí, no nos cerrará aquí. Seguramente nos cerrará aquí o incluso nos puede cerrar peor. No lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que si nosotros teníamos planeado perder aquí un 1%, pero el precio, debido al deslizamiento, nos cierra aquí, igual en vez de un 1% acabamos perdiendo un 2%. Y ya nos ha trastocado muchísimo nuestro plan. ¿Por qué ocurre esto? Esto es un poco difícil de entender, pero digamos que si nosotros tenemos aquí programada nuestro stop loss en el precio 8.14, para poder comprar tiene que haber alguien dispuesto a vender, al igual que para poder vender tiene que haber gente dispuesta a comprar. En este caso nosotros hemos abierto una venta, tiene que haber alguien dispuesto a comprarnos. Si no hay nadie, no hay órdenes en este precio, en 814, el precio directamente se irá a buscar el siguiente punto de compra para nosotros poder cerrar nuestro trade. Si lo encuentra aquí, perfecto. Si no, irá aquí o aquí al siguiente punto donde haya alguien dispuesto a comprarnos. Es decir, esto es muy importante, el deslizamiento. Hay algunos brokers que tienen más, otros que tienen menos. Esto depende de la liquidez de cada broker. Y tenemos que tenerlo muy presente, ya que lo he visto muchas veces como... he visto muchos traders que abren operaciones los días de noticias porque al final es algo muy goloso, porque se da un movimiento muy fuerte, muy rápido y a lo mejor, pues si tienes suerte, abres aquí una operación así y digamos que lo enganchas hasta arriba, ya te has sacado más de un 1.10 muy fácil. Entonces ellos lo que pretenden, pues a lo mejor es incluso arriesgar un 2%, ¿vale? Y cerrar la operación aquí arriba en 1.10 quizás, y entonces se han llevado pues un 20% de su cuenta en cuestión de... Aquí lo estamos viendo en 15 minutos, pero bueno, en cuestión de menos de 5 minutos, incluso un minuto, pues hacer el trade de su vida. Y con eso ya, pues esto no suele ser así. Conozco gente que es muy buena operando las noticias, que sabe hacerlo, entiende mucho del tema macroeconómico, pero no es algo corriente. Normalmente el 95% de los traders rentables no operan las noticias, y si las operan no lo hacen con su cuenta grande. Se abren una cuenta más pequeña y simplemente lo hacen a modo de práctica o de por si suena la flauta. Si tú haces esto que estamos hablando y te pones a operar las noticias y te pones a operar sin ningún tipo de control, lo único que estás es exponiendo a un riesgo excesivo tu capital. Y al final a nosotros lo que más nos interesa es proteger el capital que tanto nos ha costado conseguir, ya sea un capital propio o de una empresa de fondeo, que no es fácil conseguir. Entonces no lo arriesgues de esta manera. Si tú abres una operación al 2%, ocurre una noticia y por lo que sea el deslizamiento te afecta mucho y te cierra con un 5% de pérdida, ya habrás perdido tu cuenta. Las empresas de fondeo como FTMO directamente
te la cerrarán. Y ahí hay que tener otra cosa en cuenta, que es que justamente hay empresas de fondeo que no te permiten operar este tipo de noticias y te voy a enseñar y te voy a explicar el por qué. Fijaros, estos son la web de FTMO, en donde en sus reglas ellos te explican el tema de las noticias. Te dicen que en los challenge, tanto como en la verificación, que es la segunda fase, puedes operar las noticias sin ningún tipo de restricción. Esto es así en todas las compañías y el por qué te dejan. Esto es muy sencillo. Ellos, como ya os expliqué en el vídeo de las empresas de fondeo, su principal fuente de ingresos es de la gente que paga estas pruebas y no consigue superarlas. Entonces ellos se quedan el dinero que te ha costado a ti hacer el challenge. Ellos saben que las noticias es una de las cosas principales por los que la gente pierde su prueba, toca un 5% diario o lo que sea. Entonces ellos te permiten operarlas. ¿Para qué? Justamente para eso, para que pierdas la prueba. Para que pierdas la prueba, vuelvas a hacer una nueva y ellos pues ganar dinero de esa manera. Pero luego, una vez te has fondeado con ellos y ya has pasado todo el challenge, ellos te dicen que no están autorizados a ejecutar ninguna operación ni 2 minutos antes ni 2 minutos después de que se haya publicado la noticia. No todas las noticias, sino ciertas noticias que ellos además te indican. Si tú operas en la franja de 2 minutos antes y 2 minutos después de las noticias, habrás violado una de sus reglas y te quitarán la cuenta. Aquí hay algunos ejemplos de las noticias que te dicen que no se pueden operar, pero esto es muy fácil de verlo. Entonces, antes de explicaros cómo ver y tener en cuenta estas noticias, te voy a explicar el cómo lo hago yo, ¿vale? Yo personalmente, yo no opero los días que hay las noticias restringidas por FTMO. ¿Por qué? Porque al final son las noticias de alto impacto más grandes y yo, en base a todo mi análisis y mi experiencia, he visto que no tengo nunca, no solo en el momento de la noticia, sino en todo el día, no tengo buenas operaciones. Y si tengo operaciones, suelen ser stop loss. Entonces, cuando yo tengo en cuenta el día que se va a dar estas noticias, como por ejemplo la más famosa que es la NFP, es el primer viernes de cada mes y yo ese día me lo tomo de descanso de trading, no, ni siquiera abro el gráfico. Entonces, volvemos aquí a la pantalla y ahora te voy a enseñar el cómo. Si tú escribes en Google FTMO Calendar, te saldrá el primer enlace, ¿vale? Si le das, aquí ya podemos ver, pues bueno, por ejemplo, del viernes, todas las noticias que van a haber de las diferentes monedas, ¿vale? Que afectan al euro, la libra, el dólar, lo que sea. Y su impacto, si son de bajo impacto, entonces esto lo podemos filtrar también, vacaciones, todo. Entonces, si nosotros quitamos las de sin restricciones, pues veremos que no hay ninguna noticia que FTMO nos prohíba operar. Hablo de FTMO, pero son muchas las compañías, son varias las que no te dejan operar noticias y suelen ser, bueno, todas son las mismas que FTMO te dice. Y como FTMO es la referencia, pues va bien verlo a través de ellos. Te puedes ir al jueves y el jueves, por ejemplo, sí que teníamos muchas noticias que no nos permiten operar. Te sale a qué moneda, ¿vale? Si yo, por ejemplo, esta es una noticia de alto impacto para el euro, si yo estoy operando el dólar contra el yen, pues esta noticia lo podría operar normalmente porque como no se ve el euro implicado, no me afectaría. Y también pues podemos ver el resto de noticias. El miércoles también tendríamos otras tantas, el martes aquí otras tantas. Esta fue una semana de muchas noticias. Entonces, este es un sitio donde podemos mirarlo y el segundo, que suele ser el más utilizado y el que yo también utilizo, es aquí Investing, el calendario económico, ¿vale? Aquí lo puedes filtrar por los diferentes países que a ti te interesen. Yo solo tengo puesto
Estados Unidos, la eurozona y el Reino Unido, y el impacto de una estrella, dos o tres. Entonces, pues nada, si tú te vas aquí a ver el lunes, por ejemplo, aquí en la Libra tuvimos a las 8 de la mañana pues una de tres estrellas. No todas las noticias igualmente van a impactar de la misma manera, ¿vale? Yo no las tengo todas en cuenta. Yo ya tengo un estudio y tengo un análisis hecho y sé qué noticias tengo que tener en cuenta y qué no. Por eso es importante que tú todo esto lo estudies y saques tus propias conclusiones. El martes aquí tuvimos otras tantas, el IPC, yo por ejemplo estas noticias no la opero. Al igual que el miércoles aquí a las 8 tuvimos los tipos de interés, yo tampoco lo opero. Y de esta manera, pues bueno, pues puedes ver y te lo puedes apuntar en un calendario, en una agenda, como tú quieras, eh, cuándo van a suceder estas noticias. Habrá alguien que me diga, FTMO no te permite operar noticias, pero MyForexFan sí. Muy bien, tienes razón. Hay empresas de fondeo que sí que te permiten operar noticias y tú en una cuenta personal también puedes hacer lo que te dé la gana. Eso no significa que las noticias sean buenas de operar. Como te digo, hay gente que sabe, pero la mayoría no. Entonces, ¿por qué MyForexFan o no MyForexFan? Hay muchas empresas de fondeo que te permiten operar noticias. Sí que te dejan y FTMO, que es la líder, y hay otras tantas que también tampoco te dejan. Tienes que entender que al final, como te he explicado, ellos viven de la gente que paga las pruebas y las pierde. Y aunque tú ya te hayas fondeado con ellos, si tú la pierdes, ellos saben que volverás a pagar otra prueba y probablemente pues la pases o no, eso ya no lo saben. Entonces, lo primero de todo es, te las dejan operar com- como gancho. Lo principalmente es que te las dejan operar como gancho. Saben que hay empresas líderes, hay mucha competencia y hay mucha gente pues que esto lo ve como una restricción muy grande, como que ay, es que voy a tener que estar pendiente de cuando hay noticia y cuando no, pues al final si esto te lo quieres tomar como un trabajo es algo que tienes que tener en cuenta. Tienes que mirarlo cada semana, cada día. Tiene que formar parte de uno de tus hábitos. Entonces hay gente que prefiere irse a otras empresas donde no te prohíban operar noticias y de esta manera pues ellos operar despreocupadamente. Luego operan como si nada, de repente hay una noticia de alto impacto que les saca, les barre y les revienta. Entonces es simplemente eso, un gancho para que la gente diga, no, yo me voy con esta gente que yo voy a hacer la prueba en esta empresa porque ellos te permiten operar noticias y hay menos restricciones que en otras, tal. Yo no te estoy diciendo que sea imposible operar estas noticias y que no se pueda sacar un buen profit de ellas. Yo te estoy hablando en base a mi experiencia y en lo que he visto en la mayoría de la gente. El 95%, por decir algo, de los traders no operan estas noticias. Yo conozco a gente muy cualificada y gente muy buena que las opera, de hecho, gente que solo opera los días de noticias y son muy buenos y son rentables y les funciona, pero no es algo habitual. Sobre todo si eres un principiante, yo a ella sí que te lo desaconsejo totalmente porque te va a poder el FOMO, te va a poder el ansia, te van a poder las prisas y al final lo único que harás es perder, perder y a lo mejor ganas hoy, pero seguramente perderás mañana y pasado también. Al final, lo peor que nos puede suceder es que en base a una mala acción obtengamos un buen resultado, porque creeremos que lo hemos hecho bien o que es algo correcto y lo seguiremos haciendo, y ahí es donde perderemos. Como te he dicho, yo personalmente no las opero. Si tú quieres operarlas, pues yo te aconsejaría que lo hicieses con un riesgo muy pequeño, un riesgo de 0,2 o incluso el 0,1 para empezar y que te formes, hagas mucho backtest, mucho estudio, busques a una persona que sepa hacer esto, que sea buena y que te formes con él. Es la mejor manera y nada más.
Si te ha gustado esta información, pues te agradecería que te suscribieras, que me dejes en los comentarios qué te gustaría que hablara en el próximo vídeo y nos vemos en la próxima.